Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Un saludo al señor Rafael Blanco, presidente de Club El Nogal, a Guillermo Puyana, que está por acá. Guillermo, gracias por la invitación y por esta iniciativa maravillosa. Al señor Lan Hu, embajador de China en Colombia, a todos los alcaldes de las diferentes ciudades chinas que nos enviaron su saludo, al presidente Iván Duque, a la señora ministra Felipe Walter del ministerio, con quien, como lo expresó, hemos trabajado permanentemente en avanzar en una política de vivienda y en tener mejores ciudades en Colombia. Yo tengo una presentación, voy a tratar de ser muy concreta, pero básicamente quería llamar la atención antes de centrarme en la presentación en algo que es muy valioso, y es que se hagan estos encuentros donde nosotros podemos aprender y donde también de nosotros pueden aprender. Y realmente lo digo porque pues, lo que nos mostraban los alcaldes es, para nosotros sería como el ideal de poder avanzar en construir ciudades de calidad. Tal vez el embajador que habló antes de que iniciara Felipe, expresaba algo, dijo 3 cosas que creo que son la base de este encuentro y que son la base de lo que nos debería convocar siempre como país. La importancia de la planeación de las ciudades, la importancia de la innovación. Nosotros ya no podemos seguir planeando y pensando las ciudades para hoy, sino las ciudades también del futuro, y la importancia de la cooperación. Y en eso, Guillermo, que debe ser como el resultado de esta semana maravillosa que vamos a tener. Porque en Colombia, pues los colombianos que están acá, pero seguramente vamos a tener también personas conectadas desde China y desde otros países. En Colombia, la planeación de las ciudades depende de las ciudades. Somos un país descentralizado, entonces esa cooperación de ciudades a ciudades es muy importante. Todos debemos trabajar para que a nuestros alcaldes les vaya bien. Y es muy importante lograr ese aprendizaje. Claro, como gobierno nacional, el gobierno nacional también interesa, y a nosotros como gremio, pues nosotros hacemos misiones y vamos y aprendemos y miramos y aprenden de nosotros. Pero si hablamos de planeación urbana, tenemos que hablar de innovación y muy valioso hablar de cooperación. Ojalá sea el resultado de esta semana algunos ejercicios que podamos mirar hacia futuro de cooperación. Mi presentación la voy a cortar, es una presentación que tiene más la mirada hacia dónde, no hacia dónde debemos ir, sino qué debemos atender. Bueno, no saludé a Andrés Ortiz, exsecretario de Planeación de Bogotá, que es un ejercicio en Bogotá absolutamente maravilloso, dejando avanzar la ciudad hacia donde estoy diciendo. Es que a nosotros nuestro territorio lo ordenan los alcaldes y sobre todo los buenos secretarios de planeación. Entonces también, Andrés, un saludo. ¿Hacia dónde debemos ir en Colombia? Y estas son las cifras que les quiero mostrar, porque finalmente el desarrollo se da. Y lo que tenemos que ver es la urbanización como una oportunidad de tener mejores ciudades, ciudades competitivas, ciudades que atraigan la inversión, ciudades que atraigan conocimiento, ciudades que hagan que la gente se quiera quedar en las ciudades. Y finalmente, esta urbanización es una oportunidad para lograr eso, porque el desarrollo se da. El problema a veces de nuestras ciudades es que se da sin el marco de una planeación. Tenemos una dificultad enorme de mirarnos en el largo plazo. Por lo tanto, el desarrollo se da y por lo tanto, o ese es el resultado que tenemos ahorita, 37% de nuestras ciudades se da de manera informal. Y la informalidad urbana, esto tiene grandes discusiones, yo soy arquitecto urbanista, pero discusiones con los economistas. Nosotros decimos que la informalidad urbana es el caldo del cultivo para el resto de informalidades. Pero más allá de eso, si es primero la urbana, o primero la empresarial, o primero la laboral, o primero la inseguridad, más allá de eso, qué maravilla poderle ganar la carrera a la informalidad. Y eso se logra con una urbanización de calidad y con planeación y con innovación. Y por eso queremos promover este tipo de encuentros, por eso nos unimos a la invitación de Guillermo para que haya cooperación y miremos cómo logramos vernos en el largo plazo.
Y estas son las cifras. Y claramente ustedes lo que ven acá es que el proceso de urbanización genera positivos efectos sobre el desarrollo económico nacional y regional. Pero lo que quiero llamar la atención acá, no voy a entrar a mirar la grafiquita en detalle, es que Colombia ha perdido una oportunidad enorme, porque hemos hemos tenido un proceso de urbanización acelerado. Nosotros en los años 50 éramos muy rurales, y de los países de la región que se va a mantener en un proceso de urbanización mucho más fuerte y mucho más contundente es Colombia. Y hemos desaprovechado eso, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para entender que el proceso de urbanización puede ir acompañado de el mejoramiento de los indicadores sociales, de los indicadores económicos de las ciudades. Por lo tanto, estamos en el proceso, tampoco vamos a decir que es que Colombia no ha entendido las fortalezas de la urbanización. Nosotros tenemos una constitución y una legislación que nos permite avanzar. Acá se habla mucho de modificar las leyes y vamos a cambiar la ley 388. El tema no es la ley, el tema es la aplicación y la implementación de la ley. Entre más la complejicemos, pues más va a seguir adelante la informalidad que la formalidad, que es lo que todos queremos promover en la construcción de nuestras ciudades. Ya lo dije, Colombia es un país más urbano, cada vez más urbano, y esto no va a cambiar, esto se va a seguir profundizando. Es un proceso de largo plazo que, aunque a menor ritmo, porque no vamos a tener los indicadores que tuvimos en los últimos años, sí va a mantenerse en los próximos años. Nosotros en el 97, esto para nuestros visitantes y las personas de otros países, adoptamos la ley 388, que es la ley, digamos, la ley marco de todo el tema del ordenamiento del territorio y que nos generó nuestro instrumento por excelencia de ordenamiento, que son los planes de ordenamiento territorial. Aparece en el 388, en el 97, perdón, y ahí de todas maneras mantenemos un proceso de urbanización. Lo doloroso de esto es las cifras que mostraba Felipe Walter del ministerio, y es que el 80, el 70% de los municipios tienen un plan de ordenamiento desactualizado. Nos cuesta mirarnos en el largo plazo. Un ejercicio que quiso hacer Andrés Ortiz en Bogotá, de tener un plan de ordenamiento que realmente dejara ver Bogotá, nuestra ciudad más grande, 8 millones de habitantes, para en el largo plazo, pero no lo logramos, no quiere decir que no lo vayamos a lograr a futuro. Y miren ustedes cómo las ciudades han ido cambiando. Este proceso de urbanización demanda un mejor ejercicio de planeación en las ciudades. Y este ha sido el cambio de nuestras ciudades, pero me voy a ir al 35. En el 35 vamos a tener 14 ciudades de más de 500.000 habitantes, 49 ciudades entre 100.000 y 500.000 habitantes y 95 ciudades entre 30.000 y 100.000 habitantes. Si eso no lo logramos tener, hoy estamos trabajando en esto, pero debemos mirarnos en el largo plazo y lograr que en el 35 tengamos procesos de ordenamiento, incluso no necesariamente por cada municipio, sino aprender realmente a mirarnos, por ejemplo, regionalmente. La vivienda, la infraestructura, los servicios públicos, el medio ambiente son hechos regionales y no necesariamente debemos mirarnos como cada municipio, pero sí necesitamos ese ejercicio de planeación con una mirada más de largo plazo. El cambio demográfico de nuestras ciudades, Felipe lo decía, el instituto, el departamento que mide todo el proceso sociodemográfico en Colombia cambió la metodología y lo que tenemos ahorita es cambios demográficos que debemos tener en cuenta en esa planeación de las ciudades. Acá no es solo marcar zonitas por cambios de usos, ni plantear esa gran discusión de alguna manera, nosotros creemos obsoleta, de las ciudades solo pueden ser concentradas y entonces los suelos de expansión deben ser satanizados por cuenta de que eso no es sostenible, cosa que no es cierto, porque si algo hemos aprendido en Colombia, y lo dijo el presidente, y somos líderes en la región en el tema de construcción sostenible y desarrollo sostenible del territorio. Entonces, debemos es más bien reconocer qué está pasando con nuestra demografía para entender cómo se deben ordenar las ciudades. En el próximo cuatrenio, entre el 23 y 26, muy oportuno ahora, por ejemplo, en la discusión que se viene de plan de desarrollo, ya con presidente electo, es importante reconocer que se van a formar 1.9 millones de hogares en Colombia. La presión por vivienda, que es sinónimo a presión por suelo, no va a parar.
Lo que necesitamos es generar las condiciones, insisto, para que se haga de manera formal, porque el urbanismo formal es lo que nos garantiza ciudades de calidad. 1.9 millones de hogares, 1.6 millones de hogares urbanos, 0.3 millones se formarán en centros, poblados y áreas rurales. Tenemos una deuda histórica con el tema de la ruralidad. No, yo no voy a presentar acá las 15 propuestas que tenemos desde Camacol, pero incorporamos el tema de atender las necesidades de vivienda en los entornos rurales, donde hay una deuda y donde 8 de cada 10 hogares tienen algún nivel de precariedad en la vivienda. En las principales áreas urbanas del país, si solo miramos los 126 municipios donde más se desarrolla la actividad edificadora, habrá 1.2 millones de hogares en los próximos 4 años. Entonces, la meta es enorme y por lo tanto los planteamientos deben ser enormes y ahí sumar a nuestros alcaldes, que son finalmente los, desde el orden constitucional, los competentes para ordenar su territorio. Los hogares además son de menor tamaño, esto es un tema súper importante, porque cuando uno pretende ordenar a punta de decretos, desconociendo las realidades demográficas del país, ahí tenemos dificultades para que el mercado opere y para que podamos atender esas necesidades. Me quiero referir básicamente a que han aumentado el volumen de hogares unipersonales en Colombia, entre el censo del 95, que fue el censo anterior al censo del 18, y por lo tanto los productos inmobiliarios. No podemos satanizar que haya productos inmobiliarios, pues es que una vivienda es eso, pero tenemos que entender que las necesidades son distintas, estos hogares unipersonales se aproximan a la vivienda de manera distinta, quieren tener otros servicios adicionales. Todo eso debemos tenerlo en cuenta para ganarle la carrera a la informalidad. Porque como les decimos, estos 1.9 millones de hogares entre urbanos y rurales que se van a crear en los próximos 4 años van a buscar la vivienda. Lo ideal es que la encuentren de manera formal y no la encuentren en la informalidad. Hemos tenido grandes avances, pero por supuesto persisten los desafíos. Esta es una gráfica que voy a ir muy rápida por ella porque ya Felipe algo mencionó, pero tenemos en déficit total 5.144.000 hogares. Esto es aparte de lo que se va a crear en los próximos años. En lo urbano tenemos 680.000 hogares en lo cuantitativo y en lo rural 698.000 hogares en déficit, además de lo que vamos a crear. Entonces es muy importante atenderlos. No debemos desestimar de ninguna manera, siempre hemos insistido, el déficit cualitativo, que por sus condiciones, en el déficit cualitativo en Colombia, tal vez el 65% es un déficit asociado a hacinamiento. Por lo tanto, muy rápidamente puede entrar a alimentar el déficit cuantitativo. En esa medida, las metas, los retos que tenemos es atender esto en el marco de la formalidad, lo que se crea y lo que venimos, digamos, de atraso histórico, que debemos decirlo, y lo dije introduciendo este cuadro, es muy importante lo que se ha hecho en los últimos años, porque nosotros tal vez hace 8 años estábamos hablando de casi 1.200.000 hogares en déficit cuantitativo y ya estamos hablando de 680.000. Eso quiere decir que hemos encontrado el camino, pero acá es donde uno dice, trabajemos sobre lo que se ha logrado, construir sobre lo construido, ahora por ejemplo que tenemos nuevo gobierno y sobre todo aprendamos de quienes han entendido cómo se hace la planeación a largo plazo, porque es la única manera de lograr un desarrollo formal. En esa medida, con todos estos números que les doy de lo que se ha creado, de lo que vienen en proceso de creación de hogares, de lo que viene en déficit, este es un cálculo que seguramente los urbanistas, los economistas, los abogados también opinan de este tema mucho. Todos los que opinamos en el tema del urbano pueden decir, no, Camacol está equivocado. Pues es el cálculo que nosotros hicimos, 6.138 hectáreas. Pueden ser más, pueden ser menos, de pronto más. Esto es importante tenerlo gestionado. ¿Por qué lo trajimos hoy? Porque es la base de saber qué es lo que necesita el país en los próximos 4 años para garantizar, atacar el déficit y atender la creación de hogares. En Colombia habilitar 1 hectárea de suelo es bastante complejo. ¿Por qué? Porque se cambian las reglas de juego permanentemente y se le echa la culpa a la ley, y la ley no tiene ningún problema, la ley es una ley que está ahí, que tenemos que seguir aprovechando, que algún día podrá ser mejor, sí, pero el problema no es ajustar la ley, el problema es entender
la importancia de, algo que dijo el embajador, la planeación, la innovación y la cooperación entre ciudades del mundo. Para lograr esto, ¿esto para qué? Bueno, ya lo dije, para atender la formación de hogares urbanos, para atender los rurales, para atender los centros poblados, pero no voy a entrar en ese detalle. Y termino con esto. No voy a dar las 15 puntos porque quiero respetar el tiempo, pero nos toca trabajar en varias dimensiones. Por lo tanto, estamos en un momento de oportunidades. Me parece maravilloso que arranquemos esta semana en un momento coyuntural de Colombia y una semana para hablar de ciudades. ¡Qué maravilla! Hay veces se desestima la importancia de la ciudad en un país absolutamente urbano. Se habla de, claro, de los sectores económicos, que todos son muy importantes, porque si no estaríamos pues mal, pero Colombia no está mal, Colombia tiene un buen crecimiento, Colombia está generando empleo, que nos toca mejorar ciertas cosas, eso es cierto. Pero es muy importante que en esta discusión, en este momento, esta semana de aprendizaje, hablemos de ciudades. Y para eso nosotros tenemos, digamos, vamos a trabajar en varios frentes de trabajo, las propuestas al gobierno nuevo, como lo logramos hacer con el gobierno saliente, a quien siempre estaremos agradeciendo, al presidente Iván Duque y al equipo del ministerio, pero tres frentes de trabajo. El primero, estamos listos, estamos en la ruta, estamos en el camino, encontramos el modelo para acabar el déficit de vivienda en Colombia. Eso lo podemos lograr y no lo decimos nosotros cada 4 años, hacemos estas mediciones, decimos estamos lejos, digamos que vamos a reducirlo de aquí al 30, lo que pasa es que los últimos 4 años sí se dio una revolución en la vivienda social que nos permitió decir que en este momento, o que nos permite decir en este momento que podemos acabar el déficit y no desestimar la construcción de vivienda formal. Hay otros mecanismos de producir la vivienda, igualmente respetables. Lo que pasa es que cuando se produce vivienda formal, y ustedes lo saben que ese es un fenómeno mundial, se está generando empleo y se está generando crecimiento, lo que llamamos el PIB, valor agregado. Por lo tanto, atado a la vivienda viene un gran desarrollo económico del país. Eso debemos también buscar la manera de mantenerlo. Y si ya encontramos el modelo, se podrá perfeccionar con algunos elementos adicionales para llegar a la base de la pirámide, pero lo ideal es seguir trabajando en esto. La vivienda formal, este modelo que ya funciona en lo urbano, y profundizar algo que también dijo Felipe Walter, con la ley de vivienda y hábitat ya se dejó la semilla sembrada para la vivienda rural. Ahí vamos a profundizar en eso, al menos desde las propuestas nuestras, desde el gremio, para poder avanzar en estos centros poblados rurales que ayuden a formalizar también en la ruralidad. El segundo gran objetivo o frente de trabajo, las ciudades. No podemos hablar de vivienda. Una ciudad no es la sumatoria de proyectos buenos o de buenos proyectos. Una ciudad es la integralidad. Y la base de la ciudad integral es tener el suelo gestionado a tiempo, de manera sostenible, tanto la construcción de las edificaciones como el urbanismo. Nosotros somos líderes, eso es una cuña en Colombia, líderes en certificación EDGE, que es la certificación de IFC del Banco Mundial, en construcción. Y ya llegamos a construir vivienda social sostenible. En el mundo somos los segundos, en la región somos los líderes. Pero bueno, cierro el paréntesis de la cuña, lo que quiero decir es que ahí también ya encontramos un camino, que no es el único, ¿de acuerdo? Y que tenemos que avanzar en los elementos que nos permitan también hablar de urbanismo sostenible, que nos permitan 3 cosas. La sostenibilidad, el tejido comunitario, esa construcción formal nos va a permitir tener tejido comunitario. Y este tejido comunitario se logra, tenemos una de estas propuestas, de las 15 que tiene Camacol, es un plan nacional de equipamientos. ¿Qué son equipamientos? Acompañar la vivienda de los colegios, centros infantiles, centros deportivos y centros de seguridad, bibliotecas, puntos digitales, construir ese volumen de viviendas, pero en un entorno urbano con todos estos elementos. Eso se puede y les voy a decir por qué. Porque los constructores formales de este país, cuando hacen la vivienda, dejan el suelo para construir estos equipamientos. En nuestra propuesta, lo adicional es que encontramos el mecanismo de hacerlo conjuntamente y garantizar la construcción de esos elementos. Entonces, eso es lo que llamamos ciudades de calidad. Y eso en un entorno de seguridad jurídica. ¿Y qué da la seguridad jurídica? La visión de largo plazo, la planeación a largo plazo. Es que cambiar las reglas de juego cada
bueno, ni siquiera es cada 4 años cuando llega un alcalde, acá se cambian más seguido, pues dificulta la gestión del formal y le abre la puerta a la informalidad. Y el tercer elemento, que por eso llamó la atención cuando hablaba el embajador, es ser más productivos. Ser más productivos con elementos fundamentales como la innovación, la incorporación de tecnología, como la sostenibilidad, como el bienestar de nuestros trabajadores. Ahí tenemos un tema muy fuerte en las propuestas de formación para el trabajo y garantizar la inversión en el sector. No hay nada mejor para nosotros, para Colombia, que tengamos ciudades y tengamos un sector que sea atractivo para los inversionistas de todo el mundo, los inversionistas que además estamos trabajando en abrir otros nichos para que se atienda la demanda. Vivienda para jóvenes, multifamily, para adultos mayores, con atención, sin atención, en fin, ahí estamos trabajando en esto, pero estamos seguros que tenemos una gran oportunidad, que en el marco de la formalidad, de la construcción de ciudades de calidad, de la mirada a largo plazo de la planeación, aprendiendo del ejercicio de estos alcaldes chinos que nos están contando o nos contarán cómo están haciendo sus ciudades, nosotros podamos avanzar. Les agradezco nuevamente la atención y bueno, esperemos que sea una semana, no me va a perder nada, de mucho aprendizaje. Muchas gracias.